El sonido del piano resonaba suavemente por el estudio cuando Roberto Carlos dejó de tocar. Sus manos, que durante décadas crearon melodías que tocaron millones de corazones, temblaron levemente sobre las teclas. A los 83 años, el rey de la música brasileña enfrentaba quizás su mayor desafío: romper el silencio que había construido a lo largo de 6 décadas de carrera. Durante toda su trayectoria, Roberto siempre fue extremadamente cuidadoso con su imagen pública. Cada entrevista era calculada, cada aparición pensada hasta en los más mínimos detalles. La figura del hombre gentil, romántico y familiar que Brasil conocía había sido tallada con la precisión de un diamante. Pero detrás de esa imagen impecable, existían capas de una personalidad compleja que pocos tuvieron el privilegio de conocer. La decisión de revelar sus verdades más íntimas no surgió de un impulso. Fueron meses de reflexión, conversaciones con personas cercanas y una profunda mirada hacia su interior. Roberto se dio cuenta de que, incluso siendo una de las personalidades más queridas del país, había construido muros invisibles entre su vida real y lo que mostraba al público. Las controversias que siempre evitó discutir, los conflictos internos que lo atormentaron en silencio, los momentos de fragilidad humana que escondió durante décadas, todo eso comenzaba a pesar en su corazón. La madurez trajo consigo una necesidad creciente de autenticidad, un deseo genuino de conectarse con sus fans de forma más verdadera y profunda. Sentado en su sillón favorito, rodeado por los discos de oro que decoraban las paredes, Roberto hojeaba un cuaderno repleto de anotaciones personales. Cada página contenía memorias, reflexiones y secretos que nunca había compartido. Eran décadas de vida condensadas en palabras que pocos ojos habían visto. El peso de la fama, las presiones de la industria musical, las relaciones complejas, las pérdidas dolorosas e incluso los momentos de duda sobre su propio arte. Todo estaba allí, registrado con la honestidad cruda de quien finalmente decidió despojarse de las máscaras sociales. Roberto sabía que este camino de revelaciones cambiaría para siempre la forma en que el público lo veía. Algunos fans podrían decepcionarse al descubrir que su ídolo también tenía imperfecciones. Otros, tal vez, se sentirían aún más cercanos al conocer al hombre detrás de la leyenda. Respirando hondo, abrió el cuaderno en la primera página y comenzó a rememorar los momentos que definieron no solo su carrera, sino su esencia como ser humano. El primer recuerdo que le vino a la mente fue una tarde soleada en Cachoeiró de Itapemirim, cuando aún era solo un niño curioso, de ojos grandes y sueños infinitos. Era el 19 de abril de 1941, cuando Roberto Carlos Braga llegó al mundo, en la pequeña ciudad de Cachoeiró de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo. El menor de 4 hermanos nació en una familia sencilla, donde el amor compensaba cualquier carencia material. Su padre, Robertino Braga, trabajaba como relojero, reparando el tiempo que pasaba en las manecillas de los relojes ajenos, mientras soñaba con un futuro mejor para sus hijos. Laura Moreira Braga, su madre, era una mujer de fe profunda y corazón generoso. Religiosa practicante, guiaba a la familia con mano firme pero cariñosa, sembrando en sus hijos valores que Roberto llevaría consigo para toda la vida. La casa de los Braga era pequeña, pero estaba llena de risas, conversaciones al oído y ese cariño genuino que solo las familias unidas pueden ofrecer. Desde pequeño, Roberto mostraba una personalidad diferente a la de sus hermanos. Era un niño sensible, que prefería observar el mundo a su alrededor en silencio antes de sacar sus propias conclusiones. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas sentado en la terraza, imaginando historias y prestando atención a los sonidos que venían del interior de la casa. El primer gran encanto de Roberto fue la radio de la familia. Todas las noches, después de la cena, los Braga se reunían en la sala para escuchar los programas musicales. El niño quedaba hipnotizado por las voces que salían de aquel aparato mágico, memorizando cada palabra de las canciones que sonaban. Sus favoritas eran siempre las más románticas, aquellas que hablaban de amor de una forma que su corazón infantil aún no comprendía del todo, pero que despertaban algo especial en su alma. Laura notó muy pronto que su hijo menor tenía una relación especial con la música. Roberto tarareaba melodías por toda la casa,
Inventaba ritmos golpeando cucharas en la mesa y demostraba una memoria impresionante para memorizar letras completas después de escucharlas solo una o dos veces. La disciplina familiar era estricta pero justa. Robertino y Laura creían que el carácter se formaba desde temprano, y todos los hijos aprendieron a respetar a los mayores, valorar el trabajo honesto y nunca olvidar sus orígenes humildes. Estas lecciones, que parecían simples en la infancia, se convertirían en pilares fundamentales en la vida adulta de Roberto. Pero el destino le reservaba a aquel niño sensible una prueba que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Era víspera de San Pedro cuando todo cambió. Roberto tenía apenas 6 años y jugaba cerca de las vías del tren, como lo hacían muchos niños de Cachoeiró de Itapemirim en aquella época. El sonido del silbato era familiar, parte de la banda sonora diaria del pequeño pueblo. Pero ese día, el destino escribió una página distinta en la historia del pequeño Braga. El accidente ocurrió en cuestión de segundos. El tren que pasaba diariamente por la ciudad atropelló a Roberto, aplastando su pierna derecha por debajo de la rodilla. El dolor físico fue solo el comienzo de un camino que pondría a prueba no solo su resistencia, sino que moldearía para siempre su personalidad y su relación con el mundo. La amputación fue inevitable. Cuando Roberto despertó en el hospital, la cruda realidad lo golpeó como un segundo impacto. Le habían amputado la pierna, y con ella, parecía haberse ido también su infancia despreocupada y su confianza en el futuro. El trauma emocional fue tan devastador como la pérdida física. Roberto comenzó a sentir vergüenza de su cuerpo, miedo de las miradas curiosas y a veces crueles de los demás. Los niños del vecindario, que antes eran compañeros de juegos, ahora murmuraban comentarios y hacían burlas que le herían profundamente el corazón aún en formación. El aislamiento social se convirtió en su nueva realidad. Roberto se alejó de las actividades que antes le encantaban, prefiriendo quedarse en casa, lejos de las miradas que lo hacían sentir diferente y disminuido. Fue en ese periodo de reclusión que su mundo interior comenzó a florecer de manera extraordinaria. La música, que antes era solo un pasatiempo agradable, se convirtió en su refugio más seguro. Roberto pasaba horas creando melodías mentalmente, inventando historias cantadas y desarrollando una relación profunda con las palabras y los sonidos. Su voz, naturalmente afinada, empezó a llamar la atención de su familia, especialmente de doña Laura. Su madre se volvió aún más cercana a su hijo menor. Laura entendía que Roberto necesitaba un cuidado especial, no solo físico, sino emocional. Lo envolvía con un cariño redoblado, rezaba por él cada noche y le enseñaba que Dios tenía un propósito especial para su vida, aunque él aún no pudiera verlo. La espiritualidad se convirtió en el escudo protector de Roberto. La fe profunda que Laura sembró en su corazón lo ayudó a soportar los momentos más difíciles y a creer que su discapacidad no definía quién era ni quién podía llegar a ser. Poco a poco, la música comenzó a abrir las puertas que el mundo había intentado cerrar. Las primeras señales de que Roberto tenía un talento especial aparecieron durante las festividades locales de Cachoeiró de Itapemirim. Doña Laura, al notar el don natural de su hijo, lo animaba a cantar en las fiestas de la iglesia y en los eventos de la comunidad. La voz del joven Roberto encantaba a los vecinos, que comenzaron a ver más allá de su discapacidad física y a reconocer al artista que estaban haciendo. Cada presentación era una pequeña victoria sobre los traumas del pasado. Roberto descubría que, cuando cantaba, la gente lo miraba con admiración en lugar de lástima o curiosidad morbosa. La música se convertía en su forma más pura de comunicación, el canal a través del cual podía expresar todo lo que sentía sin miedo a ser juzgado. A finales de los años 1950, cuando Roberto ya era un adolescente, la familia tomó una decisión que lo cambiaría todo: mudarse a Río de Janeiro. La capital era el epicentro de la música brasileña, el lugar donde los sueños artísticos podían hacerse realidad. Robertino y Laura creían que allí su hijo tendría las oportunidades que Cachoeiró no podía ofrecerle. La llegada a Río fue un choque brutal con la realidad. La gran ciudad era competitiva, llena de talentos luchando por las mismas oportunidades.
Roberto se sintió perdido entre miles de jóvenes que también soñaban con triunfar en la música. Su timidez natural, acentuada por el trauma de la infancia, lo hacía sentir aún más inseguro en ese ambiente urbano y acelerado. Fue en ese momento crucial que el destino puso en su camino a una de las personas más importantes de su vida, Erasmo Carlos. El encuentro entre los dos jóvenes fue casi mágico. Erasmo, extrovertido y seguro de sí mismo, complementaba perfectamente la personalidad más introspectiva de Roberto. Entre ellos nació no solo una colaboración musical, sino una hermandad que duraría décadas. Juntos, Roberto y Erasmo comenzaron a explorar el ambiente musical efervescente del Río de los años 50. La ciudad hervía con nuevos ritmos, influencias internacionales y una juventud ansiosa por el cambio. El rock and roll llegaba a Brasil, mezclándose con los sonidos tradicionales y creando algo completamente nuevo. Los primeros contactos con la radio y las presentaciones juveniles fueron fundamentales para moldear la carrera de Roberto. Aprendió a manejar el micrófono, a sentir el pulso del público y a transformar su sensibilidad en arte que tocaba el corazón de las personas. El Río de Janeiro de aquellos años era el lugar perfecto para que un joven talento floreciera, incluso llevando consigo las cicatrices de un pasado difícil. Pero el éxito, cuando finalmente llegó, trajo consigo desafíos que Roberto jamás habría imaginado. El éxito llegó como una avalancha. En pocos años, Roberto Carlos pasó de ser un joven tímido del interior a convertirse en uno de los mayores fenómenos de la música brasileña. Sus canciones sonaban en todas las radios, sus discos batían récords de ventas y multitudes lo seguían donde quiera que fuera. Pero junto con la fama vino algo que él no esperaba, una soledad profunda y creciente. La presión por mantener una imagen pública impecable se volvió asfixiante. Cada palabra, cada gesto, cada aparición debía ser cuidadosamente calculada. Roberto descubrió que ya no podía ser espontáneo, que su vida privada se había convertido en propiedad pública. El niño sensible de Cachoeiro ahora tenía que usar máscaras sociales que a veces ni él mismo reconocía. Poco a poco, se levantó una barrera emocional invisible entre el Roberto del escenario y el Roberto de la vida real. En el escenario, era confiado, carismático, el rey que dominaba a multitudes. En casa, solo, era apenas un hombre luchando contra sus demonios internos, intentando encontrar paz en medio del torbellino de la fama. El éxito internacional llegó como una validación de su talento, pero también intensificó su presión interna. Las presentaciones en México, Argentina, Estados Unidos y Portugal demostraron que su música trascendía fronteras. Las versiones en español de sus mayores éxitos conquistaron toda América Latina, convirtiéndolo en una estrella continental. Pero cada logro profesional parecía profundizar más su aislamiento personal. Roberto empezó a desarrollar comportamientos que muchos consideraban excéntricos, pero que para él eran mecanismos de protección. Sus fobias al color marrón y al púrpura, sus manías de organización, sus rituales específicos antes de los conciertos, todo eso era su forma de mantener cierto control sobre un mundo que giraba fuera de su dominio. La necesidad obsesiva de control se extendía a todos los aspectos de su vida. Roberto organizaba rigurosamente sus horarios, sus espacios, sus relaciones profesionales. Era como si el orden externo pudiera compensar el caos emocional interno que la fama había causado. El aislamiento se convirtió, gradualmente, en una elección consciente. Roberto comprendió que era más seguro mantener distancia de las personas que arriesgarse a ser malinterpretado o traicionado. Prefirió construir un misterio en torno a su figura antes que exponerse a escándalos que pudieran destruir todo lo que había logrado. Así, el hombre que conquistó el corazón de millones se encontraba cada vez más solo, protegido por muros invisibles que él mismo había levantado para sobrevivir al peso de la gloria. Pero fue precisamente en el amor donde Roberto encontraría tanto sus mayores alegrías como sus dolores más profundos. Detrás de la imagen pública cuidadosamente construida, Roberto Carlos vivió historias de amor intensas y verdaderas, siempre protegidas por una discreción que se convirtió en su sello personal. Su vida amorosa fue un territorio sagrado, donde pocos tuvieron acceso a las verdades más íntimas de su corazón.
El primer gran amor fue Cleonice Rossi, con quien se casó cuando aún estaba construyendo su carrera. Ella fue más que una esposa, fue compañera en el camino hacia la fama y madre de Dudu Braga, su querido hijo. La relación, aunque terminó, dejó en Roberto una comprensión profunda del compromiso y la familia. Con Miriam Ríos, Roberto vivió un romance que marcó época. La relación duradera llamó la atención de los medios, pero él siempre mantuvo los detalles más íntimos lejos de los reflectores. Era un hombre que creía que el amor verdadero merecía protección, no exposición. Incluso bajo la constante presión de los periodistas, nunca permitió que su intimidad se convirtiera en espectáculo público. Pero fue con María Rita que Roberto experimentó quizás la felicidad más plena de su vida adulta. Ella representaba paz, compañerismo y una comprensión mutua que él había buscado durante mucho tiempo. Con María Rita, Roberto podía ser simplemente él mismo, lejos de las máscaras y actuaciones que la fama exigía. Era una relación marcada por la complicidad y la alegría genuina. La muerte de María Rita por cáncer fue un golpe devastador. Roberto enfrentó un duelo profundo que pocos conocieron en su totalidad. La pérdida de la compañera que había traído tanta luz a su vida, lo sumergió en una tristeza que procesó lejos de los ojos públicos, guardando su dolor como algo sagrado y privado. A lo largo de toda su trayectoria, Roberto mantuvo bajo llave otros amores y pasiones que marcaron su vida. Su filosofía era clara: el amor verdadero merecía respeto y protección, no la curiosidad ajena. Esa extrema discreción, que muchos interpretaban como frialdad, era en realidad una forma de preservar lo que él consideraba más valioso en su existencia. Roberto siempre tuvo una visión profunda del amor. Para él, era la fuerza motriz de la vida, el sentimiento que daba sentido a todo lo demás. Sus canciones románticas no nacían solo de la inspiración artística, sino de una comprensión visceral de lo que significa amar y ser amado. Incluso frente a las pérdidas y desilusiones, Roberto mantenía una fe inquebrantable en el amor como un sentimiento transformador, capaz de dar significado a la existencia humana más compleja. Con el paso de los años, esa búsqueda de autenticidad también se extendería al plano espiritual, donde Roberto encontraría nuevas formas de conectarse consigo mismo. La madurez trajo para Roberto Carlos una necesidad creciente de transparencia en áreas que antes mantenía completamente privadas. Poco a poco, comenzó a abrirse sobre su espiritualidad, revelando públicamente aspectos de su fe que siempre fueron pilares fundamentales en su vida, pero que mantenía lejos de los reflectores. Su devoción católica, sembrada desde la infancia por Doña Laura, nunca fue solo una tradición familiar. Roberto desarrolló una relación profunda y personal con la espiritualidad, buscando también en otras formas de fe elementos que pudieran nutrir su alma inquieta. Esta apertura espiritual se volvió aún más importante a medida que los desafíos de la fama se intensificaban. Las dificultades impuestas por el estrellato comenzaron a cobrar su precio de forma más evidente. La presión constante afectaba no solo sus relaciones personales, sino también su salud emocional. Roberto percibía que el peso de ser una figura pública había creado una prisión invisible a su alrededor, limitando su libertad de ser auténtico. El enfrentamiento con los medios se volvió inevitable. Roberto siempre criticó el sensacionalismo y la constante invasión de la privacidad que caracterizaban al periodismo de entretenimiento. Para él, existía una línea clara entre informar al público sobre su carrera y explotar su vida íntima para alimentar la curiosidad ajena. Esta tensión lo llevó a tomar decisiones drásticas sobre su exposición. La decisión de reducir drásticamente sus compromisos públicos no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda sobre lo que realmente importaba en su vida. Roberto entendió que no necesitaba estar presente en todos los eventos para mantener su relevancia artística. Prefería la calidad a la cantidad, tanto en sus presentaciones como en sus apariciones públicas. La llegada de Internet y de las redes sociales representó un desafío particular. Roberto enfrentó dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y a la velocidad con que circulaba la información en el mundo digital. El entorno virtual,
donde cualquier comentario podía convertirse en polémica, era un territorio hostil para alguien que siempre valoró el control sobre su propia imagen. Sus posturas políticas, cuando fueron reveladas, siempre priorizaron la justicia social y la unidad nacional. Roberto evitaba las polarizaciones extremas, prefiriendo defender valores humanos universales como la solidaridad, el respeto y el amor al prójimo. Para él, la música debía unir, no dividir a las personas. Esa búsqueda de equilibrio, entre vida pública y privada, se volvería aún más crucial ante los desafíos que la edad y las pérdidas personales le impondrían. Los años siguientes pondrían a prueba toda la fortaleza emocional que Roberto había construido a lo largo de su camino. El tiempo, al que Roberto siempre supo honrar en sus canciones, comenzó a cobrar su precio de manera más evidente. El impacto de los años se hacía sentir no solo en su salud física, sino sobre todo en su estado emocional. El hombre que siempre pareció inquebrantable, empezaba a mostrar señales de una vulnerabilidad humana que había mantenido cuidadosamente oculta. Las pérdidas personales se acumulaban como heridas que no sanaban por completo. Amigos cercanos, familiares queridos, colaboradores de toda la vida. Cada partida dejaba un vacío que se sumaba a los anteriores. Roberto descubría que la fama no ofrecía protección contra el dolor universal de la pérdida, y que su sensibilidad, antes canalizada hacia el arte, ahora se volcaba hacia el duelo. La soledad, que ya era una compañera conocida, se intensificó con esas ausencias. Roberto se encontró rodeado de un silencio diferente, ya no el silencio elegido por discreción, sino el silencio impuesto por las sillas vacías alrededor de su mesa. La sensación de vacío crecía proporcionalmente al número de personas importantes que ya no estaban allí para compartir sus reflexiones. Las limitaciones físicas también comenzaron a imponerse con mayor claridad. Mantener el ritmo intenso que siempre caracterizó su carrera se volvía cada vez más desafiante. Roberto tuvo que aceptar que su cuerpo, al igual que su alma, necesitaba más tiempo para procesar las experiencias y recuperarse de los esfuerzos. Estos momentos de fragilidad llevaron a Roberto a periodos de profunda introspección. Se cuestionaba sobre decisiones tomadas, caminos no recorridos, palabras no dichas. Era un proceso doloroso, pero necesario, de reevaluación de una vida entera dedicada a la música y a la construcción de una imagen que a veces parecía más grande que él mismo. Sentimientos contradictorios dominaban sus días más reflexivos. Por un lado, una inmensa gratitud por todo lo que había conquistado y vivido. Por otro, una melancolía suave al pensar en todo lo que quedó en el camino, las oportunidades perdidas de ser más auténtico, las relaciones que podrían haber sido más profundas, los momentos de simplicidad sacrificados en nombre de la carrera. La muerte de músicos, productores y otros colaboradores que ayudaron a construir su trayectoria representaba no solo la pérdida de personas queridas, sino también el fin de una era. Cada funeral era un recordatorio de que el tiempo estaba pasando y que su propia jornada terrenal también tenía un límite. En esos momentos más oscuros, Roberto encontraba en la fe el pilar que lo mantenía de pie, la certeza de que había un propósito mayor en toda aquella experiencia humana. Y fue justamente esa certeza la que lo llevó a tomar la decisión más valiente de su vida, revelarse por completo, sin máscaras ni filtros. La transformación personal de Roberto Carlos no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como el envejecimiento de un vino fino, donde cada experiencia contribuyó a formar al hombre que finalmente decidió mostrarse por completo al mundo. La apertura emocional que antes parecía imposible se volvió no solo deseable, sino necesaria para su paz interior. A los 83 años, Roberto encontró el coraje para derribar las barreras que había construido a lo largo de décadas. Las preguntas antiguas que evitaba responder, los misterios que alimentaba intencionalmente, las verdades que mantenía guardadas. Todo eso pasó a verse bajo una nueva perspectiva. Era hora de ser auténtico, aunque eso significara decepcionar algunas expectativas creadas en torno a su imagen. La revelación del hombre real detrás del mito representaba un riesgo calculado. Roberto sabía que algunas personas preferían la versión idealizada que habían creado en sus mentes, pero ya no podía vivir para satisfacer esas proyecciones ajenas.
La autenticidad se volvió más importante que la aprobación universal. Las dificultades del estrellato, antes tratadas como secretos profesionales, comenzaron a ser compartidas con una honestidad conmovedora. Roberto hablaba abiertamente sobre las presiones del medio artístico, sobre cómo la industria musical a veces convertía a los artistas en productos, sobre el peso de cargar con expectativas que a veces parecían imposibles de cumplir. El desafío de equilibrar la vida pública con la intimidad adquirió nuevas dimensiones en sus reflexiones. Roberto explicaba cómo había aprendido, a veces de forma dolorosa, que las expectativas del público no siempre coincidían con sus necesidades como ser humano. Era necesario encontrar un punto medio que preservara tanto su salud mental como su carrera. Las reflexiones sobre el envejecimiento trajeron consigo una valorización renovada de la simplicidad. Roberto descubría que las cosas más importantes de la vida eran también las más sencillas: un abrazo sincero, una conversación verdadera, un momento de paz sin pretensiones. La sofisticación que la fama exigía muchas veces alejaba esas experiencias genuinas. Su cambio de perspectiva revolucionó su forma de ver las relaciones. Roberto comprendía que había perdido oportunidades de conexiones humanas más profundas por miedo a mostrarse demasiado. Ahora valoraba por encima de todo las relaciones sinceras, aunque fueran pocas. La gran lección que surgía de ese viaje de autoconocimiento era simple y revolucionaria. El éxito profesional, por grande que fuera, no garantizaba la felicidad si no venía acompañado de autenticidad. La verdadera realización estaba en ser fiel a uno mismo, con todas sus contradicciones e imperfecciones humanas. Y así llegamos al final de este extraordinario viaje por la vida de Roberto Carlos, el niño tímido de Cachoeiró que se convirtió en el rey de la música brasileña. Conocimos al chico que superó un trauma devastador y transformó su dolor en arte. Vimos cómo la fama trajo glorias, pero también soledad. Acompañamos sus amores verdaderos, sus pérdidas dolorosas y su búsqueda constante de autenticidad. Hoy, a sus 83 años, Roberto Carlos nos enseña que el verdadero éxito no está solo en los escenarios llenos ni en los discos vendidos. Está en el coraje de ser quienes realmente somos, con todas nuestras imperfecciones y contradicciones humanas. Su historia nos recuerda que detrás de cada ídolo hay una persona real, con miedos, sueños y cicatrices que moldearon quien llegó a ser. Y quizás sea justamente esa humanidad la que hace a Roberto Carlos aún más especial a nuestros ojos. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal para más contenidos como este. Comparte en los comentarios, ¿qué momento de la vida de Roberto Carlos te marcó más? Hasta la próxima, y recuerda, todos tenemos una historia única que contar.